Era una caja de oro macizo que contenía el poder incomprensible de Dios, capaz de desintegrar ejércitos enteros y causar plagas en ciudades. Y si la tocabas, morías instantáneamente. Este no es un artefacto de Indiana Jones. Es el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado, temido y misterioso de la historia humana. Hoy vamos a desentrañar por qué absolutamente todos, desde los sacerdotes más puros hasta los enemigos más blasfemos, vivían aterrorizados de su presencia. Si el misterio de los artefactos bíblicos te fascina y quieres descubrir el conocimiento que la historia oficial ha ocultado, asegúrate de suscribirte al canal, dejar un comentario sobre dónde crees que está ahora y compartir este video para que más personas descubran esta historia monumental. Para entender el terror que infundía el arca, debemos desechar la imagen de un cofre bonito y reconocerla como lo que realmente era: una manifestación física, portátil y volátil, de la santidad absoluta de Yahvé. Su estructura, detallada minuciosamente en el Éxodo, la consagraba como un punto de contacto mortal. Medía aproximadamente 1,15 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 de alto, forrada íntegramente en oro puro por dentro y por fuera, construida con madera de acacia, un material conocido por su dureza y resistencia a la putrefacción en el clima desértico. En su interior reposaban las tablas de la ley, testimonio directo del dedo de Dios en el monte Sinaí, la vasija de oro con el maná, el alimento milagroso del desierto, y la vara de Aarón, que milagrosamente floreció, símbolos de la providencia y la autoridad divina incuestionable. Pero el verdadero terror residía en la tapa. Esta tapa no era un simple, sino el caporet, o propiciatorio, también conocido como la silla de la misericordia, enteramente de oro puro, coronada por 2 querubines esculpidos. Sus alas se extendían hacia adelante, cubriendo el espacio vacío entre ellos. Este espacio, el punto preciso entre las alas de los querubines, era el lugar donde la Shekinah, la presencia manifiesta, ardiente y pura de la gloria de Dios, decidía posarse o, en términos más operativos, se manifestaba como una energía divina concentrada y potencialmente letal. Este era, literalmente, el taburete del trono invisible de Dios en la tierra. Esta designación como el trono terrestre es la razón por la que el protocolo en torno al arca era más estricto y peligroso que cualquier manipulación de materiales radiactivos. El miedo no era una superstición, era un requisito ritual para la supervivencia. Si un levita, que se había preparado durante días con ritos de purificación, apenas se desviaba 1 milímetro del protocolo prescrito por Moisés, como tocar el objeto o mirarlo sin la debida interposición del humo del incienso, la aniquilación era segura e instantánea. El ejemplo clásico, el que grabó a fuego la lección de la santidad no negociable, fue la tragedia de Uzá. Tras permanecer olvidada en Kiriat Jearim durante años, el rey David, con toda su piedad, quiso trasladar el arca a Jerusalén. Pero, en lugar de seguir la estriley de números, que exigía que fuera transportada sobre los hombros de los sacerdotes levitas mediante varas especiales, y nunca, jamás, tocar el objeto en sí, David cometió un error logístico grave. La colocó en un carro nuevo tirado por bueyes. Mientras el carro se movía, los bueyes tropezaron, quizás por una piedra en el camino o un bache repentino. El arca se inclinó peligrosamente. Uzá, actuando con lo que cualquiera de nosotros consideraría la mejor y más lógica de las intenciones humanas, extendió la mano para sostenerla, para evitar que cayera al suelo. La respuesta divina fue inmediata, fulminante y aterradora. El texto bíblico es brutalmente conciso. La ira de Yahvé se encendió contra Uzá, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y murió allí junto al arca de Dios. Fue vaporizado, ejecutado en el acto. Uzá no era un enemigo, no era un filisteo blasfemo, era un servidor de Dios
intentando proteger un objeto sagrado. Su error demostró que la santidad es tan absoluta que ni siquiera la buena intención justifica la violación de la ley. La lección para el mundo entero fue inconfundible. El arca no necesitaba protección humana, y el miedo era su único protector aceptable. Pero el terror operativo del arca no se limitaba a quienes debían custodiarla. Años antes, se había manifestado brutalmente contra los enemigos de Israel, los filisteos. Cuando lograron capturar el arca tras una victoria en la batalla de Ebenezer, pensaron que habían tomado un trofeo de guerra. La llevaron al templo de su dios, Dagón, en Asdod, colocándola ceremoniosamente junto a su ídolo. A la mañana siguiente, los sacerdotes de Dagón descubrieron el horror. Su deidad había caído de bruces ante el arca, postrada. La restauraron, pensando que había sido un accidente. A la mañana siguiente, el castigo fue más explícito. Dagón no solo había caído, sino que su cabeza y sus manos habían sido cercenadas, quedando solo el tronco, un símbolo inequívoco de la supremacía de la presencia que habitaba en el arca sobre cualquier otra deidad pagana. Este incidente solo fue el preludio de un horror aún más grande que se extendió por las ciudades filisteas. El arca desató una epidemia devastadora de tumores dolorosos, descrita por algunos historiadores como plagas de bubas y una infestación masiva de ratones. El pánico fue tan grande que después de 7 meses de sufrimiento insoportable, la presencia del arca se había convertido en una maldición social y biológica. Los líderes filisteos, desesperados por deshacerse de esa caja de problemas que llamaban el Dios de Israel, celebraron un consejo para determinar cómo devolverla, temiendo que, si la entregaban voluntariamente, ofenderían a Yahvé, pero si la retenían, perecerían. Finalmente, recurrieron a una prueba mística. La colocaron en un carro tirado por 2 vacas que nunca habían llevado yugo, y a las que acababan de quitarles sus becerros. Si las vacas, en contra de su instinto natural de volver a casa con sus crías, caminaban directamente hacia territorio israelita, significaría que la plaga y el castigo venían directamente del arca, y no era una coincidencia. Las vacas ignoraron sus instintos maternos y caminaron directamente hacia Bet-Shemesh, un testimonio innegable de que el miedo que el arca inspiraba era justificado por una fuerza que controlaba incluso la biología animal. Lamentablemente, incluso al llegar a Bet-Shemesh, los israelitas que la recibieron cometieron la última y tal vez la más costosa violación ritual registrada. Alborozados por el regreso del arca, y llevados por la imprudente curiosidad o un entusiasmo mal entendido, algunos de los habitantes se atrevieron a levantar la cubierta, a mirar dentro, violando la regla que solo el sumo sacerdote podía ver el arca, y solo una vez al año, en Yom Kippur, bajo una nube de incienso que ocultaba el propiciatorio. La respuesta fue similar a la de Usá, pero a una escala masiva. Los textos masoréticos indican que 50.070 hombres murieron por este acto de irreverencia. La cifra es tan impante que la ciudad, a pesar de haber recuperado su tesoro más sagrado, quedó sumida en un terror profundo. No querían que el arca permaneciera allí. Era demasiado poderosa, demasiado peligrosa para ser manejada por simples mortales que no entendían que esta caja no era un símbolo de devoción, sino un generador de energía divina pura, un objeto que demandaba una reverencia absoluta so pena de muerte instantánea. Por eso, el terror no era solo el de los enemigos, sino el de aquellos que debían protegerla, la máxima expresión de que el contacto con la santidad, sin el ritual apropiado, resultaba en la aniquilación. La masacre de Bet-Shemesh fue la última gota. Los sobrevivientes, aterrorizados y diezmados, no podían soportar que esa manifestación de santidad permaneciera un momento más cerca de ellos. Si el propio Dios estaba matando a sus siervos, ¿quién podría servirle? En un acto de desesperación cargada de temor, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, implorándoles que vinieran a recoger el objeto que ellos ya no se atrevían a poseer.
y así el arca se trasladó a la casa de Abinadab, en una colina, donde permaneció en un aislamiento preventivo que duraría 20 largos años, una eternidad de silencio y tensión ritual. Esta vez, el protocolo fue implementado con el recuerdo fresco y sangriento de los 50.000 muertos. Abinadab consagró a su hijo Eleazar para que fuera el único custodio, una figura solitaria y permanentemente asustada, cuya vida consistía enteramente en mantener la distancia adecuada y la pureza ritual. El arca no se movía, no se usaba para la guerra, no se veneraba abiertamente, simplemente era contenida, como un reactor nuclear inestable, encerrado en su cámara de plomo. Este período de encierro subraya una verdad fundamental sobre el arca. Su poder era tan grande que, a menudo, la mejor estrategia no era usarlo, sino temerlo y evitarlo. La gente de Israel entendía ahora que la línea entre la bendición y la maldición era microscópica. 1 milímetro de desviación significaba la muerte. Pero el arca no había sido diseñada para la inactividad. Su propósito original, antes de su contención, era marchar al frente de Israel, actuando no solo como el taburete del trono de Yahvé, sino como una superarma psicológica y física. Cuando el arca avanzaba, era la garantía de que el comandante en jefe de las huestes de Israel era el propio Creador. El ejemplo más dramático de este poder militar se encuentra en la caída de Jericó. La estrategia de Josué, dada por Dios, no tenía sentido militar. 7 días marchando en silencio alrededor de una ciudad fortificada, con los sacerdotes llevando el arca delante de los soldados. El arca no era una catapulta o un ariete, era el centro de un ritual de guerra psicológica diseñado para concentrar y manifestar la Shekinah. Durante 6 días, el silencio era casi tan aterrador como el poder inminente. Las murallas de Jericó no cayeron por el ruido, sino por la acumulación gradual de la presencia divina que rodeaba la ciudad. En el 7.º día, cuando los sacerdotes tocaron los shofars y el pueblo gritó, esa manifestación divina, catalizada por el arca, se liberó de repente. Las murallas no se derrumbaron por erosión, sino por la desintegración instantánea causada por una fuerza que trascendía la física conocida. El arca no solo vencía a los enemigos, sino que destruía la propia lógica de la fortificación humana. Su presencia garantizaba que, si Dios estaba con el ritual, la victoria era absoluta. Pero si el pueblo no cumplía su parte, el arca se convertía en un instrumento de juicio contra el mismo Israel. El miedo al arca, por lo tanto, debía ser calibrado con precisión. Era el motor de la victoria, pero solo si el operario, el sacerdote, entendía la naturaleza volátil del objeto que transportaba. Profundicemos en el protocolo del transporte, porque aquí se encuentra la clave del terror operativo. Las varas de acacia forradas de oro no eran decorativas, eran el único medio permitido para interactuar con el arca, y estaban permanentemente insertadas en sus anillos laterales. Era la ley que jamás se debían quitar. Esto significaba que, incluso cuando el arca reposaba en el Sansanctorum, esas varas se extendían ligeramente hacia el exterior, un recordatorio constante de que el contacto físico era una pena capital. El propósito de las varas era doble: mantener la distancia humana y asegurar que el arca fuese transportada por con directo sobre los hombros de los Kohanim, sacerdotes, o levitas catitas, el linaje específico autorizado para el manejo sagrado. Cuando el arca era movilizada, se requerían capas rituales de protección visual. Primero se cubría la silla de la misericordia, el propiciatorio, con el velo interior del tabernáculo. Luego, una cubierta de piel de tejón, extremadamente resistente y quizás impermeable, y finalmente, una tela azul que envolvía todo. Esto no era para proteger al arca de los elementos, sino para proteger al observador de la presencia intensa y pura que emanaba de su tapa, la Shekinah, que de otra forma los habría matado con solo mirarla. Recordemos, la muerte de los 50.000 en Bet Shemesh
fue por mirar dentro, pero la ley indicaba que incluso mirar la cubierta sin las capas adecuadas era mortal. La santidad no tenía límites de cercanía. Su campo de acción era letal. Esta necesidad de contención ritual alcanzaba su punto culminante en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Este era el único momento en que el sumo sacerdote, Aarón y sus descendientes, podía entrar en el Santo de los Santos, la cámara que albergaba el arca. La preparación era exhaustiva y aterradora. El sumo sacerdote debía bañarse ritualmente, vestirse con ropas de lino blanco específicas, no las gloriosas vestiduras de oro y piedras preciosas que usaba normalmente, sino ropa que simbolizaba la humildad y la pureza, y realizar sacrificios para su propio pecado y el de su familia, antes siquiera de acercarse al velo. Y aquí viene el detalle que mejor ilustra el pánico absoluto ante el poder del arca: la cuerda atada a su tobillo. Mientras el sumo sacerdote entraba solo en la presencia inmediata del propiciatorio, el punto donde Dios manifestaba su juicio, se le ataba una cuerda robusta al tobillo. La explicación tradicional es escalofriante. Si el sacerdote hubiese cometido el más mínimo error ritual, si un pensamiento impuro hubiera cruzado su mente al entrar, o si hubiese fallado en la aspersión de la sangre de la ofrenda o en el encendido adecuado del incienso, que debía cubrir la tapa con una nube espesa, el poder de la Shekinah lo habría aniquilado en el acto, dejándolo inerte en el suelo de la cámara más sagrada. La cuerda era la póliza de seguro de vida de la nación. Nadie más podía entrar en ese lugar sagrado para retirar el del sacerdote caído sin enfrentar el mismo destino fulminante. La cuerda permitía a los otros sacerdotes arrastrar el cadáver inerte hacia afuera sin violar la santidad del Santo de los Santos. Este era el trabajo más importante y más temido del año, la prueba máxima de que el miedo no era un defecto de carácter, sino el prerequisito existencial para la supervivencia humana cerca del arca. La santidad era, en este contexto, un voltaje divino inmenso. El arca era el conductor perfecto, y el propiciatorio era el generador. El hombre era el aislante pobre. Y si el propio David, el rey escogido por Dios, olvidó esta lección al intentar transportarla en un carro, y Usa, un hombre de buenas intenciones, pagó el precio máximo, la lección se extiende más allá de los ritos judíos. ¿Qué sucedía cuando pueblos enteros, que no tenían las tablas de la ley ni los ritos de pureza, entraban en contacto con ella? Los filisteos descubrieron que el poder del arca no solo atacaba a los hombres, sino que desmantelaba sus estructuras sociales, religiosas y biológicas. La plaga de tumores y la infestación de roedores en Adod, Gad y Ascalón no eran una enfermedad incidental, eran una forma deliberada y localizada de guerra biológica divina. La explicación de los rabinos y algunos comentaristas medievales es que estos tumores, a menudo interpretados como hemorroides dolorosas o bubas pestilentes, eran una señal visible y degradante de la ira divina, combinada con la destrucción de las cosechas y la comida a través de los roedores. El arca no solo mataba instantáneamente a quienes la tocaban, sino que también era capaz de generar epidemias masivas a distancia, actuando como un foco de contaminación sobrenatural. Este es un nivel de terror que trasciende el miedo al enemigo. Es el miedo a que tu propia biología se subleve contra ti por la simple presencia de un objeto. Y lo más asombroso de la humillación filistea fue el intento de devolver el arca mediante un acto de adivinación divina. No la devolvieron por diplomacia o rendición, la expulsaron por miedo a la aniquilación total. El acto de las vacas que ignoraron su instinto materno fue una admisión pública, atestiguada por los sacerdotes filisteos y los líderes, de que este Dios de Israel no era un simple ídolo tribal, sino una fuerza que operaba en contra de las leyes naturales y biológicas del cosmos, controlando la voluntad de los animales para validar su poder. El arca, para ellos,
era una caja de maldiciones que violaba toda lógica. El efecto de los filisteos fue la devastación, pero el efecto en Israel, la pérdida de 50.070 vidas en Bet Shemesh, fue la instauración permanente del miedo reverencial. No es casualidad que después de este evento y la reclusión en Kiryat Jearim, el arca rara vez se utilizara en batalla con la misma imprudencia. Los líderes posteriores comprendieron que el riesgo de error humano era casi tan grande como el riesgo de la derrota militar. El arca era el tesoro más grande, pero también una responsabilidad que pesaba más que el oro de su revestimiento, un recordatorio perpetuo de que la majestad de Dios no tolera la familiaridad. La pregunta que surge, dada esta letalidad, es: ¿cómo se atrevió el sumo sacerdote Eli a permitir que sus hijos profanos, Hofni y Finés, llevaran el arca a la batalla en Eben-Ezer? Un acto de hubris que costó no solo el arca, sino la vida de ambos jóvenes y, finalmente, la vida del anciano Eli al oír la noticia. La pregunta de hubris era central aquí. ¿Cómo pudieron Hofni y Finés, los hijos del sumo sacerdote Eli, atreverse a manipular el objeto más letal del universo conocido, sin el respeto que Usá, años después, pagó con su vida? La respuesta residía en la profunda y corrosiva decadencia moral de la casa sacerdotal. Estos dos jóvenes habían convertido el servicio en el tabernáculo de Silo, el centro espiritual de la nación, en una burla blasfema. Su falta de respeto no era solo ritual, sino ética. No solo robaban las mejores porciones de los sacrificios que debían ser quemados enteramente para Yahvé, es decir, tomaban la comida de Dios para sí mismos, sino que también, en la puerta misma del tabernáculo, el lugar destinado a la pureza y la piedad, se acostaban con las mujeres que servían allí. Ellos entendían el protocolo superficialmente, pero despreciaban la santidad moral que el arca exigía. Su padre, Eli, les amonestó débilmente, sin imponer un castigo real. Esta falta de acción, según el juicio divino, fue vista por el cielo como un consentimiento tácito a la profanación. Cuando la guerra contra los filisteos se agudizó y los israelitas fueron derrotados inicialmente, perdiendo unos 4.000 hombres, la desesperación se impuso. En lugar de buscar un arrepentimiento genuino y la renovación de su pacto de obediencia, pensaron, con una lógica superficialmente religiosa y mágica, que podían simplemente usar el arca como un interruptor divino de la victoria. Se habían olvidado de la naturaleza condicional del pacto. El arca no era un talismán que funcionaba automáticamente. Era la manifestación de una presencia que demandaba obediencia absoluta, tanto ritual como moral. La en el campo de batalla de Eben-Ezer debió ser estremecedora. Cuando los sacerdotes transportaron el arca y llegó al campamento, la exclamación de júbilo fue un grito de liberación y un terror sordo simultáneo. El clamor fue tan grande que la tierra tembló. Los filisteos, al oír el estruendo y enterarse de la razón, dijeron: «Dios ha venido al campamento». Incluso los paganos sabían lo que significaba la presencia móvil del Dios de Israel. Se dijeron unos a otros: «¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos?». Este miedo filisteo inicial, sin embargo, se desvaneció rápidamente al darse cuenta de que el poder del arca no era automático, dependía enteramente de la pureza de aquellos que la invocaban. Hofni y Finís, con su corrupción y arrogancia, transportaron el arca, acercando la inmundicia al objeto de santidad suprema. La manifestación de la Shekinah que se posaba sobre el propiciatorio no se activó para la defensa, sino para el juicio. El resultado fue una catástrofe total. Israel no solo fue derrotado, sino masacrado, perdiendo 30.000 infantes. Y lo peor, lo inimaginable, el evento que paralizó teológicamente a la nación. El arca de la alianza fue capturada. Fue la máxima profanación, la evidencia de que la presencia divina había retirado su protección, no por debilidad ante los dioses filisteos,
sino por juicio directo sobre su propio pueblo. Este evento estableció una verdad brutal que superaba el miedo al contacto físico. El arca castiga la impureza moral con el abandono y la derrota, incluso si esa impureza reside en el corazón de Israel. Si el ritual es estricto por miedo a la muerte instantánea, la moralidad lo es aún más por miedo al abandono divino que lleva al desastre nacional. La noticia viajó rápidamente a Silo, donde estaba el tabernáculo. Eli, el anciano sumo sacerdote, estaba sentado junto al camino, ciego y con el corazón angustiado, esperando las noticias. Un mensajero de Benjamín llegó con el vestido rasgado y tierra sobre su cabeza, signos de luto y catástrofe. El informe se dio por partes, como golpes de mazo. Israel ha huido. Tus 2 hijos, Hofni y Finés, han muerto. Y la palabra final que paralizó el aire, el arca de Dios, ha sido tomada. Cuando Eli escuchó la mención del arca, la conmoción fue tan intensa y su tan frágil que cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, rompiéndose el cuello. Murió, no por el número de soldados caídos, sino por la pérdida de la presencia divina, el objeto central de su sacerdocio. Pero el verdadero punto de quiebre, el lamento que resonó por siglos, vino de la esposa de Finés, que estaba a punto de dar a luz. Al oír la noticia de la muerte de su esposo y su suegro, y la captura del arca, entró en un parto prematuro. En sus últimos momentos, bautizó a su hijo con un nombre que resumía el terror nacional y la desolación teológica: Ichabod. ¿Qué significa Ichabod? Significa, literalmente, se fue la gloria, o ¿dónde está la gloria? Esta mujer, moribunda y rota, no lloró la pérdida de su familia personal. Lamentó que la gloria de Dios se había ido de Israel. El miedo al arca, al ser tan poderoso y absoluto, se transformó, en ese instante, en el miedo a su ausencia, a la idea de que ese poder letal ya no estuviera disponible para Israel, o peor, que estuviera ahora en manos de los enemigos. Pero, ¿estaba realmente la gloria ausente? ¿O simplemente había cambiado de objetivo? ¿Había dejado de manifestarse? ¿O simplemente había dirigido su poder aterrador hacia los paganos que ahora la poseían? Los filisteos aprendieron rápidamente la respuesta a esa pregunta. Lo que Israel había temido, el arca como instrumento de juicio que mataba al tacto, los filisteos lo experimentaron como guerra total contra su panteón, su sociedad y su población. La secuencia de eventos en Asdod, que culminó con el desmembramiento de su dios Dagón, fue la manifestación más pura de la santidad combativa. La humillación pública del ídolo Dagón, caído y decapitado, era solo el prólogo. Lo que siguió fue una demostración de que el poder del arca trascendía la metáfora teológica y se manifestaba en la realidad biológica más cruda. Los filisteos habían llevado su trofeo al templo de Dagón como un acto de supremacía pagana, pero el arca actuó como un virus sagrado, un punto de contagio de la pura presencia de Yahvé que no podía ser contenida por los límites de la civilización humana. La plaga de tumores dolorosos, que se extendió por las ciudades de Asdod, Gat y Ascalón, era un castigo deliberado, pero también una lección de teología práctica. Los dioses paganos no podían salvar a sus seguidores de la ira del Dios de Israel. Y lo que es más interesante, el miedo se intensificó con el movimiento del arca. Al igual que una infección que se propaga, cada vez que los filisteos enviaban el arca a una nueva ciudad, creyendo ingenuamente que el problema estaba localizado, el brote de tumores y la infestación de ratones se reiniciaban. Esto creó un pánico social que superaba el terror de la batalla. Los filisteos no temían una espada, temían el colapso biológico. Su desesperación fue tal que sus propios sacerdotes y adivinos intervinieron, no para derrotar a Israel, sino para suplicar la partida del objeto. La consulta a sus sabios y magos sobre cómo devolver el arca no fue un acto de sumisión militar, sino un exorcismo desesperado contra un mal que no entendían.
La ofrenda que decidieron enviar con el arca, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, uno por cada ciudad principal filistea, es un detalle grotesco, pero esencial. Estos objetos de oro eran ofrendas de culpa, una admisión palpable de que la plaga era una enfermedad divina y no una simple coincidencia natural. Estaban intentando pagar una indemnización para detener la ira de Yahvé, adorando de hecho el poder que los estaba destruyendo. Y el clímax de esta demostración de miedo irracional, la prueba de las vacas, fue una pieza de ingeniería teológica que dejó a los filisteos sin duda alguna. Al exigir que las vacas recién paridas, que jamás habían sido yuguladas, se separaran de sus becerros, el lazo maternal más fuerte conocido en el mundo agrícola, y caminaran directamente hacia territorio enemigo, estaban pidiendo un milagro de coacción biológica. Si las vacas ignoraban su instinto y caminaban directamente hacia Bet Shemesh, el arca era la causa. El hecho de que las vacas fueran directamente, sin desviarse, mugiendo por sus crías pero caminando con determinación hacia la frontera israelita, confirmó a los filisteos que esta fuerza no solo controlaba el clima o la guerra, sino los lazos biológicos más profundos. El arca, por lo tanto, forzó a sus enemigos a testificar de su propio terror y del poder absoluto de Yahvé. Pero la lección de Bet Shemesh, donde murieron 50.070 israelitas por la curiosidad de mirar dentro, es la que verdaderamente destila el terror operativo del arca. La aniquilación masiva no ocurrió por un enemigo o por un ritual fallido de Yom Kippur, sino por una violación casual y comunitaria de la regla de no mirar. La santidad no era un lujo o una opción, era un campo de fuerza protectora. Eliminar las cubiertas y mirar el caporet sin la nube de incienso era exponer los ojos mortales directamente a la potencia pura de la Shekinah. Era el equivalente a quitar el blindaje de un reactor nuclear en funcionamiento. La cifra de 50.070 es tan impante que ha generado debate teológico e histórico. ¿Podría una pequeña ciudad como Bet Shemesh albergar tal población de hombres? Algunos interpretan el número como una exageración masorética para enfatizar la magnitud de la tragedia, mientras que otros sugieren que la matanza se extendió a las aldeas circundantes. Independientemente de la cifra exa, el resultado fue inequívoco: una matanza divina masiva por un acto de imprudencia. El mensaje no era de amor o protección, sino de juicio implacable contra la familiaridad. El arca era para Israel el test más difícil de la historia. Podrían amar y temer a Dios simultáneamente, manteniendo la distancia que la santidad requería. Y este incidente, la matanza de Bet Shemesh, es lo que explica los 20 años de encierro preventivo en Kiryat Yearim. El arca fue relegada a una función pasiva de contención. El miedo a la aniquilación superó el deseo de victoria militar. El arca no era un objeto que se podía manipular, era una presencia que, si se acercaba demasiado, quemaba por igual al siervo y al enemigo. Este terror paralizador solo se rompería cuando un nuevo rey, David, intentara restablecer el arca en el centro de la vida nacional, un intento que, como ya vimos con Usá, resultaría en otra lección sangrienta sobre la inviolabilidad del protocolo. Pero David, aprendiendo de la tragedia de Usá, no renunció a la necesidad de la arca, sino que profundizó en la comprensión de su manejo ritual. Cuando David finalmente logró llevar el arca a Jerusalén, el transporte se realizó con una meticulosidad aterradora, asegurándose de que la ley de las varas y los hombros fuera observada al pie de la letra, ofreciendo sacrificios cada 6 pasos, demostrando que la presencia del arca requería una danza constante y temerosa entre el júbilo y la reverencia. Sin embargo, aún con el arca finalmente en Jerusalén, la reclusión no terminó. El arca no fue colocada inmediatamente en un templo permanente. Permaneció en una tienda, el tabernáculo que David había levantado. Este confinamiento temporal subraya que incluso en el pico de la unificación israelita, el objeto seguía siendo visto como un peligro constante,
una entidad que exigía la máxima separación arquitectónica para evitar la repetición de los desastres. El miedo al arca, por lo tanto, no solo moldeó la teología, sino también la arquitectura sagrada de Israel. Cuando Salomón finalmente construyó el primer templo, el diseño no fue casual. Fue una ingeniería diseñada para magnificar la inaccesibilidad y el terror. El miedo al arca, por lo tanto, no solo moldeó la teología, sino también la arquitectura sagrada de Israel. Cuando Salomón finalmente construyó el primer templo, el diseño no fue casual. Fue una ingeniería diseñada para magnificar la inaccesibilidad y el terror, elevando el protocolo de distancia a una escala monumental y permanente. La edificación no era simplemente un lugar de adoración, sino un sistema de contención multicapa para manejar el objeto más peligroso y poderoso jamás creado. El templo de Salomón representaba la culminación de los temores generados en Eben-Ezer, Bet-Shemesh y Kiriat Jearim. El arca no estaría más en una tienda móvil, sujeta a los vaivenes del transporte humano y la posibilidad de otro accidente como el de Uzá. Ahora estaba anclada, en un aislamiento absoluto, dentro de una cámara conocida como el Debir, el Santo de los Santos. Esta cámara era un cubo perfecto, 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, un volumen de silencio, perfección geométrica y oscuridad total, un espacio diseñado para ser impenetrable. Para acceder al arca, el sacerdote tenía que superar 3 barreras de santidad creciente. Primero, el patio exterior, accesible a todos. Luego, el lugar santo, accesible solo a los sacerdotes, donde se ofrecía incienso y se encendía el candelabro. Y finalmente, la barrera final, el velo macizo. Este velo no era una cortina ligera. Las descripciones lo presentan como una tela tan gruesa y pesada, bordada con figuras de querubines y de colores vivos, azul, púrpura y carmesí, que funcionaba como una pared ceremonial, un muro físico que simbolizaba la infranqueable separación entre lo divino y lo humano. El sumo sacerdote, al cruzar ese umbral, estaba literalmente cruzando la línea entre la vida y la aniquilación. Dentro del Santo de los Santos, el arca estaba flanqueada no solo por sus propios 2 pequeños querubines dorados en la tapa, sino por 2 querubines colosales, tallados en madera de olivo silvestre y revestidos de oro. Estas gigantescas figuras, de 5 metros de altura y con alas extendidas que tocaban las paredes del cubo, no estaban allí para decorar. Eran guardianes míticos, un segundo nivel de seguridad metafísica, asegurando que la presencia divina en el propiciatorio estuviera doblemente custodiada y contenida. El mensaje arquitectónico era claro. La santidad de la arca era tan inmensa que requería la máxima distancia y la máxima oscuridad. La luz del sol o de las lámparas nunca debía tocarla. Solo la nube de incienso y la solemne presencia de la Shekinah podían iluminar ese espacio. Profundizando en el terror, es crucial entender que el arca no solo era un receptáculo de la Shekinah, la gloria manifestada, sino un recipiente de la ley, el juicio y la providencia de Dios. El miedo residía en la naturaleza misma de su contenido, que actuaba como un triple recordatorio de la exigencia divina, que si no se cumplía, garantizaba la muerte. En su interior estaban las tablas de la ley, el decálogo, tallado por el dedo de Dios mismo. Estas no eran simples reglas, eran el contrato original, el testimonio de la obediencia requerida para mantener el pacto. El contacto profano con el arca, como el de Uzá o Bet-Shemesh, era, en esencia, un acto de rebelión contra la ley divina que estaba dentro. La retribución era instantánea porque la arca contenía la ley, en su forma más pura y menos negociable, la cual era su propia ejecutora. Junto a ellas, la vasija de oro con el maná. Este pan milagroso, que mantuvo viva a la nación en el desierto,
representaba la provisión divina, pero también la prueba constante. Cuando los israelitas desobedecieron y trataron de acaparar el maná, se pudrió y generó gusanos. Dentro del arca, el maná era un recordatorio eterno de que la providencia divina y es condicional a la obediencia. Cuando los filisteos retuvieron el arca, el símbolo de la providencia de Israel, su propia tierra se pudrió con tumores y plagas de roedores. El objeto de provisión se había transformado en un objeto de juicio biológico contra los incrédulos. Y, por último, la vara de Aarón que floreció, una prueba innegable de la autoridad sacerdotal exclusiva y divinamente sancionada. Esta vara, que milagrosamente germinó almendras, era la evidencia física de que sólo el linaje levítico, específicamente los descendientes de Aarón, tenían la autorización divina para acercarse al objeto. El error de Usa no fue solo tocar el arca, fue tocarla siendo un levita catita, cuyo trabajo era transportarla pero nunca tocarla, y, peor aún, transportarla de manera no autorizada, usurpando el privilegio de los Kohanim, sacerdotes, de manejarla. La vara de Aarón que reposaba en el interior gritaba, ¡autoridad!, y castigaba a cualquiera que operara sin ella. El terror, por lo tanto, era tridimensional. Miedo a la ley, miedo a la falta de providencia, juicio biológico y miedo a la usurpación de la autoridad. Volviendo al propiciatorio, Caporet y la Shequina, el miedo era también una cuestión de física divina. La tapa era el punto de encuentro, pero el arca misma estaba forrada de oro, el metal más noble y menos reactivo químicamente conocido en la antigüedad. Los eruditos sugieren que el oro no solo simbolizaba la pureza, sino que actuaba como un aislante y un conductor perfecto para el voltaje de la presencia divina. Si el arca era un reactor, el oro la contenía. Tocar el oro sin el ritual adecuado equivalía a cortocircuitar el aislamiento. La presencia se manifestaba como un rayo concentrado, vaporizando instantáneamente el humano. Esto no era magia, era una consecuencia predecible de la interacción entre la santidad infinita y la carne mortal finita. Esta letalidad operativa explica por qué la regla de las varas permanentes, que ya hemos mencionado, era inquebrantable, incluso en el templo de Salomón. Aunque el arca estaba estática en el Santo de los Santos, las varas no debían ser retiradas. Ellas se extendían hacia el velo, siendo visibles para el sumo sacerdote en el momento de entrar. Algunos textos rabínicos sugieren que la punta de las varas tocaba el velo, o al menos estaban tan cerca que servían como un recordatorio físico permanente. Este objeto es portátil y letal, y solo debe ser manejado por contacto directo, una regla tan fundamental que se aplicaba incluso cuando el objeto no se movía. El protocolo de Yom Kippur, que culminaba con el arrastre del sacerdote con una cuerda si fallaba, es la máxima expresión de esta arquitectura del terror. Si el sumo sacerdote fallaba en la pureza del ritual, si no se había bañado perfectamente, si la sangre de la ofrenda no se rociaba corremente sobre el propiciatorio 7 veces, o si la nube de incienso no era lo suficientemente densa para oscurecer la luz, diré de la Shequina, la muerte ocurría en el acto. Pensemos por un momento en la psique de ese hombre. Una vez al año, caminaba hacia la muerte garantizada a menos que cada micropaso ritual fuese perfecto. No era solo la amenaza de ser fulminado, sino la amenaza de dejar a la nación entera sin expiación. Un doble peso que convertía el Yom Kippur en la prueba de terror psicológico más intensa de la historia. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente? ¿Qué sudor frío recorría su espalda mientras el humo del incienso se elevaba y él, solo, se acercaba al cubo de oro donde el Todopoderoso se manifestaba de manera letal? Es impensable que cualquier sumo sacerdote entrara sin un terror absoluto que rayaba en el pánico. El templo de Salomón funcionó como la prisión de máxima seguridad para este artefacto divino durante siglos,
manteniendo el orden a través de la distancia y el miedo. El arca se convirtió en el ancla teológica de Israel, no porque la veían, sino precisamente porque sabían que estaba allí, silenciosa y mortal, en la oscuridad del Debir. Su presencia garantizaba la existencia de Dios en medio de su pueblo, pero también garantizaba que el castigo estaba a un paso de distancia. Sin embargo, en el siglo VI a.C., el terror del contacto directo fue reemplazado por un nuevo terror, el terror de la ausencia. Cuando el imperio babilónico, bajo Nabucodonosor II, sitió y finalmente destruyó Jerusalén y el templo en 586 a.C., la arca no fue encontrada. A diferencia del resto de los tesoros del templo, las vasijas de oro, el candelabro, los utensilios de bronce que fueron saqueados y llevados a Babilonia, el arca de la alianza, simplemente desapareció de la historia. Este evento genera el mayor open loop de la historia bíblica y un cambio fundamental en la naturaleza del miedo. ¿El arca fue destruida por los babilonios? Es improbable, dado el detalle de los registros de saqueo. ¿Fue robada antes del asedio final? ¿O, como sugieren las tradiciones rabínicas y el segundo libro de los Macabeos, fue escondida por el profeta Jeremías, actuando bajo instrucción divina, en las cuevas del monte Nebo, para protegerla de la profanación, asegurando que su santidad no fuese mancillada por manos paganas? La desaparición del arca significó que el centro físico de la Shekinah se había ido. Ya no había un objeto físico que te vaporizara por tocarlo. El miedo al contacto letal cesó, pero fue reemplazado por el miedo a la desolación eterna, la sensación de que la gloria se había retirado permanentemente. Cuando los judíos regresaron del exilio para reconstruir el segundo templo, la ausencia del arca en el Santo de los Santos fue el dolor más profundo. En su lugar, el sumo sacerdote encontró una simple losa de piedra. El lugar más santo de la tierra estaba vacío. El miedo ya no era a la potencia de la presencia, sino al vacío de la ausencia. La pregunta aterradora que esto planteaba era si el objeto más sagrado, el trono terrestre de Yahvé, había desaparecido, ¿significaba que Dios había abandonado permanentemente a su pueblo? ¿O simplemente había llevado la fuente de ese terror a un lugar inaccesible, esperando el momento de su regreso? La ausencia física del arca en el segundo templo transformó el terror reverencial en una angustia teológica. El Santo de los Santos, el lugar que definía la presencia de Yahvé en la tierra, estaba vacío. El sumo sacerdote, al entrar en Yom Kippur, no temía ya el rayo que fulmina a la carne impura, sino la agonía de encontrarse solo, con el pacto de Dios roto. Sin el arca, el ritual más sagrado perdió su ancla material. El sumo sacerdote ya no rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio de oro, sino sobre la simple losa de piedra que había quedado en su lugar. La expiación continuaba por fe, pero la garantía física, la manifestación visible de la Shekinah que había desintegrado a Usá y a los hijos de Elí, ya no estaba allí para validar con su terror la eficacia del rito. Esto forzó a Israel a confrontar una verdad que el profeta Jeremías había anticipado. Él había profetizado que llegaría el día en que nadie se acordaría del arca de la alianza, y no habría necesidad de reconstruirla, porque la conexión con Dios ya no dependería de un objeto físico o de una ubicación geográfica, sino de la ley escrita en el corazón de cada creyente. Esta profecía, sin embargo, chocaba con el trauma de la pérdida. Para el pueblo, la desaparición del arca significó la pérdida del poder operativo, la capacidad de partir el Jordán, de derribar murallas, de generar plagas contra los enemigos. Pero las tradiciones sobre el paradero del arca continuaron vivas, alimentando un open loop de esperanza y miedo. ¿Se había Jeremías llevado el arca a una cueva sellada en el monte Nebo, esperando el día de la reunión final del pueblo? ¿O estaba, como sugieren leyendas etíopes, escondida en el interior de una iglesia, aún ejerciendo su poder de santidad letal,
custodiada por un sacerdote solitario? El secreto no era su ubicación, sino la razón por la que Dios permitió que el objeto más sagrado y peligroso del universo fuera sacado de circulación. El miedo al arca, entonces, mutó. Ya no era el miedo a la muerte por contacto, sino el miedo a lo que sucedería cuando el arca regresara. Si su presencia anterior desató el juicio incluso contra Israel por una mirada descuidada, su aparición futura, en el fin de los tiempos o en un momento de crisis máxima, no podría ser sino una manifestación aún más aterradora y purificadora del poder de Yahvé. La historia del arca es, en última instancia, el mapa de la innegociable santidad de Dios. Es un registro histórico que nos grita una lección fundamental. El Creador, aunque es misericordioso, no puede ser domesticado ni manipulado. Su presencia es, por su propia naturaleza, incompatible con la imperfección y la corrupción humana. El temor que inspiraba el arca, el terror que hizo temblar a los reyes, a los ejércitos y a los propios sacerdotes, era el reconocimiento de que la distancia entre el hombre mortal y el Dios vivo no se mide en kilómetros, sino en pureza. Y esa distancia, el arca demostró a través de la muerte, es una cuestión de vida o muerte eterna.